Hay historias que nos llegan desde lo más profundo de la noche, relatos de quienes se han atrevido a mirar donde quizás no debían. ¿Y qué encontraron? ¿Algo los miró de vuelta? Hoy en Espejo Oculto nos sumergimos en testimonios de nuestros oyentes. Historias que desafían la lógica y la razón. Quizás les dé miedo, quizás solamente los deje pensando. Hoy nos vamos a enfocar en esas historias de espíritus que rondan viejos edificios, de sombras que se deslizan en la penumbra de los cuartos, de presencias que parecen seguir desde el mismo reflejo de los espejos. ¿Son solo coincidencias, autosugestión o algo mucho más profundo? ¿Lo viste o te vertigo? Prepárense para sentir quizás que su piel se erice, porque hoy exploraremos relatos reales de ustedes, nuestros oyentes, quienes nos ven a través de YouTube. ¿Listos para cruzar el umbral? Entonces, que inicie la sesión. Bienvenidos a este quinto episodio enfocado, y es nuestra primera edición de Voces del Espejo, historias de los oyentes desde el otro lado del espejo. Esta va a ser una serie de episodios que vamos a ir haciendo eventualmente, donde vamos a hablar exclusivamente de los relatos que ustedes nos han compartido. Relatos que hemos visto que algunos son sumamente intensos, otros son muy peculiares y otros nos han gustado mucho desde la visión de esto de lo paranormal, y ¿no? que no tienen un orden, por ejemplo, temático, sino que pueden, que quizás ustedes digan, híjole, este va con, o pudo haber ido con este capítulo. No necesariamente tiene que ser así, va a ser justamente algo que es con aportaciones de ustedes. Así como vayan llegando, los vamos organizando y los vamos también orientando para presentarlos en estos episodios especiales. Y así iniciamos con dos anécdotas que nos comparte nuestro amigo Siriano, de quien ya hablamos el episodio anterior, que él vivió estas experiencias en un edificio en la calle Isabel la Católica en Ciudad de México. Este edificio es un edificio con más de 100 años de existencia, y esto también implica que tiene muchas historias que están en el fondo o en el trasfondo de la existencia de este edificio. Se han reportado apariciones y voces en los pasillos. Eso es peculiar, ¿no? Porque parte de lo que les vamos a platicar que nos contaron está en un pasillo, relacionado con un pasillo. Osiriano trabajó aquí durante algún tiempo y más de una ocasión sintió que alguien lo observaba, que alguien lo seguía, hasta que una noche una figura apareció en el fondo del pasillo y Osiriano se tuvo que encontrar con ella. Así es. Bueno, antes de comenzar, cada vez que ustedes escuchen un relato, una anécdota, pues pueden dejar en los comentarios si les gusta, qué les pareció, y también mándenos sus anécdotas. Pueden hacerlo a través de una nota de voz, por ejemplo en el Instagram, en dani.roman, o en el Héctor Cameras, y también lo pueden hacer en nuestro correo electrónico espejocultohd, todo en minúsculas, @gmail.com. Así que los invitamos y los esperamos. Así es. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, cada sección, cada relato tiene un título. Entonces, le pusimos ahí uno. Entonces, a este le pusimos Osiriano y el edificio de Isabel. Para hablar de este relato hay que hacer dos puntualizaciones. Primero, Osiriano trabajó en este edificio antes del sismo del 85 de la Ciudad de México, durante el sismo y, o sea, durante en el sentido de que su contrato laboral era que estaba, su relación laboral con esa dependencia pública, porque hoy ese edificio ya no es una dependencia pública, ya es una empresa particular. Entonces él trabajaba en esa época y después todavía una temporada trabajó ahí. Antes del sismo, este edificio era de 10 pisos. Debido a los daños que tuvo, lo redujeron a 3. Entonces, el primer relato va en función de
lo que pasó antes del sismo, ¿no? Antes del sismo. Él era el jefe de seguridad de ese edificio. Recordemos, como lo comentamos en el episodio anterior de los duendes, él es experto en seguridad. Entonces, él dice que cuando él llega, pues se encuentra con que hay muchos vicios en el entorno de la seguridad, y pues a él le gusta esto, y él es uno de los que, a pesar de ser el jefe de seguridad del edificio, se queda en trabajo de campo. Los demás dicen, no, jefe, ¿cómo se va a quedar? Sí, me voy a quedar, hijo. Nos vamos a quedar y voy a estar presente. Bueno, pues está bien. Tano Siriano se queda y dice que una noche en el piso 5, pues va él caminando y va viendo las puertas que están cerradas, las abre, las cierra para ver, y de repente en una oficina escucha movimiento así en las mesas, y empiezan a mover cosas, se están moviendo cosas así, y él se queda y dice, ¿de qué se trata esto? Cuando él prende un enfocador, ¿qué creen que se oye? Y dice él, estos son duendes. Y les dice, bueno, si a mí me dejan trabajar, ustedes no me destruyan nada. ¿Y qué obtuvo como respuesta? Cierra la puerta y siguió su camino. Y así fue su jornada. Y así fue su jornada. Ese es el primero. El segundo, igual ya tenía un año que había pasado el sismo, más o menos. Dice él que no se acuerda si fue finales del 86, principios del 87. Y él se queda y ya se organizan, ya ahora nada más para 3 pisos del edificio. Y él se queda en el tercero, que ya ahora era el último. Pero ese edificio quedó como fraccionado entre una parte de oficinas y otra parte que era un comedor para empleados. Entonces, una noche que empieza a hacer su recorrido, la segunda noche, va a la zona de comedor, y él dice que entra y se siente un ambiente pesado. Dice él, hacía frío, pues porque la Ciudad de México es fría, en la época de finales del año, principios del año es un lugar frío. Sí. Pero era una situación, una sensación muy, muy rara. Y cuando él dice, o sea, ¿qué pasa? Él dice que se empiezan a mover los comedores. Pero no piensen ustedes que se mueve como en las películas de no, sino un movimiento como amaqueo, como bamboleo. Como si temblara. Como si temblara. Y él dice, un sismo, o sea, todo el mundo, todo el mundo sosqueado, pero se pega a la pared y no siente nada. Y la pared no se mueve. Y la pared está helada. Y al fondo ve una sombra. Y esa sombra, conforme él se va concentrando en ella, va agarrando la forma de una mujer. Y me dice Osiriano, me dice, pero lo vieras, ya en chapaneco como hablar, pero lo vieras, una mujer hermosísima, de pies a rodillas. Y yo, ¿cómo? ¿De pies a rodillas? Perdón, me dice, de cabeza a rodillas. Y yo, ¿de cabeza a rodillas? Sí. ¿Y por qué? Porque solamente le veías a la rodilla. Ah, bueno, porque te sobraba la mesa, ¿no? Ella estaba flotando a la altura de la mesa. Entonces, como pudo él, primero se sorprendió porque es así, se quedó embelesado por la belleza de la mujer, pero cuando eso se fue y se salió. Pasó. Al día siguiente lo comenta con su equipo y uno le dice, mire jefe, esa mujer tiene tiempo que se aparece, desde antes del sismo, y a ella se le corre faltándole al respeto.
¿Cómo faltaron el respeto? Sí. Como decimos coloquialmente, miéntesela. Bueno, está bien. Bueno, vamos a asignarnos el rol de vigilancia. Y todo el mundo, bueno, yo agarro el piso número 3, dice otra vez Osiriano, ¿no? Y pues, agarra el número 3, el piso número 3, y ya sube, y otra vez en la noche puede hacer su recorrido, llega al comedor, otra vez el bamboleo de las mesas, pero que ahora la mujer ya no se apareció en el rincón, ya se apareció en la mesa de enfrente, muy guapa y todo. Pero que él empieza a decir, vete de aquí, hija de tu esto, hija de tu otro. Y entonces esta cosa se empieza a enojar y empieza a gritar. Y dice él, se viene contra mí. No, empezó a huir. Y no te vayas, no te voy a agarrar. Y empieza a correr y baja el segundo piso, baja el primer piso y baja el estacionamiento subterráneo. Y ahí, en el estacionamiento subterráneo, van corriendo, hay carros, van corriendo. Es un estacionamiento muy grande y cuando llegan al muro del estacionamiento, ¡fum! Ella se desvaneció en la pared. Dice que él llegó y no pudo frenar y también se golpeó y cae y ahora yo me imagino como en las caricaturas, ¿no? Así de ¿qué pasó, no? Regresa ya después, porque escucha los otros compañeros del piso 2 y 1 encuentran y bajan y dicen, jefe, ¿qué pasó? No, pues es que apareció la mujer. ¿Y para qué la siguió? La correteé. ¿Y para qué la siguió? Pues es que quiero que se vaya. No, jefe, no se vaya. Pero hay que cuidarnos con ella y el secreto que nos han dicho es faltar al respeto. Qué intenso. Solo Siriano perseguiría. Solamente Siriano. Marca registrada. Sí. Este tipo de experiencias son muy interesantes y se pueden analizar desde varios puntos de vista. Desde lo paranormal, por ejemplo, los edificios suelen quedar cargados con energías residuales de acontecimientos que se viven día a día en los edificios. Sobre todo los acontecimientos que sobresalen o sobrepasan las actividades cotidianas. Un asesinato, una muerte, no sé, natural, una trágica, una agresión, un temblor, ¿no? Un sismo, que marca o deja una huella y que en muchos casos sucede que se quedan atrapados, ¿no? Como en un bucle. Películas nos han dicho que el movimiento es muy dramático y violento y se mueve y hay un chorro de ruido. Y pues si le sumas, por ejemplo, que está muy presente en la cultura popular las ideas del poltergeist. Y también desde la visión simbólica, aquí podemos hacer varios análisis, la calle Isabel la Católica está relacionada con la conquista. Está en el centro de la ciudad. Es una calle céntrica en Ciudad de México que fue testigo y fue el lugar donde se dieron muchísimas situaciones desde la conquista hasta la revolución, la independencia, todo, porque está en el cuadro central. De hecho, Dani, si te acuerdas, y los que nos están viendo y escuchando ubican, a pocas cuadras de ese edificio está la calle Madero. Sí. Es una calle principal con mucha influencia, entonces la cercanía es caldo de cultivo. Así es. Y desde la visión cultural y antropológica, pues la Ciudad de México es una ciudad que está sentada sobre el antiguo, bueno, no sobre el Templo Mayor exactamente, pero sobre la Tenochtitlan, que tiene una carga cultural prehispánica, de conquista, posconquista, posmodernidad, y en la que se ha vivido, ¿no? Como decíamos en lo simbólico, muchísimas cosas que han dejado huella. No necesariamente tuvo que pasar algo dentro del edificio para que este eco esté presente. Probablemente, a lo mejor ni siquiera existía el edificio cuando pasó lo que esté relacionado con esta entidad. Y es muy interesante porque aquí hablamos de historias de entierros, sacrificios y eventos violentos que han marcado muchos espacios de la mayor parte de las ciudades más importantes del mundo, que son las primeras ciudades que emergen, ¿no?, en los países. Sí. La siguiente historia nos las comparte Baruch y se llama Baruch y el fantasma de la ciudad. No le pasó directamente a Baruch,
Baruch es también un conocido, un amigo que nos compartió muchas experiencias. De hecho, agradecemos mucho porque él nos manda muchos audios con varias historias, pero esta me llamó mucho la atención a mí en lo particular, y cuando platicábamos con Dani en la junta de la reunión de episodios, pues primero va esta para que podamos dar a conocer mucho de este mundo. Baruch, al igual que Osiriano, es militar. A diferencia de Osiriano, que él después siguió otro camino, Baruch continuó hasta lograr, si no mal recuerdo, el grado de capitán dentro del ejército mexicano. Entonces, pues obviamente él tiene muchas experiencias dentro de las Fuerzas Armadas, y él me cuenta que alguien de su clase, que es como lo que llaman, lo que nosotros decimos nuestra generación, su clase, pues ellos siguieron también otros caminos. Él se quedó, creo que algo así como servicios generales, no sé cómo se le llama, creo que intendencia se le llama. Y él tenía un amigo de su clase que se especializó para tener para fuerzas presidenciales, para guardias presidenciales. Y obviamente eso conlleva una formación especial, pues porque van a cuidar al presidente de la República, ¿no? Cuando existía todo esto del Estado Mayor Presidencial. Entonces, dentro de la capacitación, tenía contemplado que quien quisiera ser un guardia presidencial tenía que tomar un curso especial, muy puntual y en un lugar muy específico. Baruch me dice que fue en Tlaxcala, que un cuartel militar antes, obviamente a lo largo de la historia y sobre todo esa zona del país, pues hay muchos conventos. Sí. Entonces había sido un convento, y una vez lograda la independencia, pues con los primeros años del México independiente estuvo entre convento e institución religiosa no tan conventual, y bueno, una serie de cosas, hasta que con las leyes de reforma, pues obviamente se da esa desamortización de bienes y pasa a formar parte de lo que entonces fue el Ministerio de Guerra, y después de la revolución, pues se queda ya como un cuartel bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa. Entonces ahí dice Baruch que se iban a un curso especial los que estaban encargados de formarse como guardia presidencial. Entonces dice que pues una vez su amigo estaba estudiando, pues ahí, aparte de que hay una práctica, hay estudios teóricos y todo, entonces estaba leyendo, y pues obviamente como todo cuartel militar pues tiene que estar custodiado día y noche, obviamente por soldados de diferentes rangos, ¿no? Entonces estaba su amigo estudiando un examen al día siguiente, pero este cuartel, como a la vez, y tú lo sabrás, Dani, que si es un edificio histórico, no le puede meter mano así, tiene que estar todo un proyecto, el INAH tiene que aprobar la modificación y todo eso. Entonces estaban estas como habitaciones donde estaban los estudiantes, en este caso su amigo estaba en una, pero el sanitario estaba afuera de los cuartos en una otra parte, ¿no? Entonces era como 2 o 3 días que habían llegado y tenía ya que estudiar, y ya tenía un examen que ya les habían dicho, y resulta que pues no era lo mismo ir al baño donde tenían que tomarse el baño y, o sea, al aseo en la regadera, la ducha, todo eso, a ir al baño para hacer necesidades micciológicas y de depósito de obras, ¿no? Era otro baño. Pero él no sabía dónde estaba ese baño. Porque pues él dice, o sea, dice mi amigo, no era en el ejército, dice él, nos educamos a no ir en la noche, porque si dejas tu cama es cuando llegan las bromas pesadas de los demás. Uh-huh. Pero dice él, híjole, dice Baruch que dice su amigo, no, pues que aguanta, además estaba él solo, ahora con un rango superior, pues ya tenía derecho a una habitación para él solo, dice.
Y pues bueno, pues va al baño, ¿no? Y al final del pasillo, él ve que hay un soldado que le está dando la espalda porque está vigilando, está viendo hacia afuera, pero que le llamó la atención porque dice que no era con la vestimenta actual. Aquí Baruch me platicaba que después de los años 60, el ejército ya tiene su propia fábrica de uniformes. Entonces, saben perfectamente cómo son. O sea, todo el mundo sabe, todos hemos visto el uniforme de los militares y, digo, lo conocemos. Ellos conocen qué tipo de tela es, qué tipo de bordados lleva, etc. Antes de los 60 le llaman ellos una fábrica civil. Entonces, dice Baruch que su amigo lo identifica y dice, ¿por qué llevará un uniforme muy viejo? Pero dice que entre el sueño, en que estaba con ganas de ir al baño, en que estaba pensando en su examen, pues dice, ya. Y lo que sí vio es que era un soldado de bajo rango y le dice, ¿dónde está el baño? Y yo, ahí viene la venganza. Le levanta la mano el soldado, así, pero no era la mano, era la manga. Y el soldado voltea y nada más ve como que aquí había, como decimos nosotros, charrasqueado, lastimado, así, y dice que ese momento, su amigo se queda, hasta las ganas del baño se le fueron, se regresó a su cuarto y se acostó. Ya ni estudió. Ay, no. Este tipo de historias, de apariciones de militares principalmente, están muy documentadas alrededor del mundo. En América Latina hay muchos casos, en muchos cuarteles, sobre todo cuarteles que existían cuando hubo algún proceso militar, guerrilla y todo esto, y quedan estas, les llaman reminiscencias energéticas, ¿no? Por ejemplo, en España, un caso muy sonado es el Alcázar de Toledo, donde murieron muchos militares, y incluso ahí se han llegado a visualizar grupos de militares fantasmas caminando por el Alcázar. En Europa es muy común eso, sobre todo en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí en México, pues, no, bueno, eso es una leyenda, pero el soldado español que estaba en Filipinas y aparece acá, por ejemplo, en el Zócalo de la Ciudad de México aparece, o pues también te has de acordar, Dani, y aquí voy a hacer guiño, estamos preparando un episodio sobre lo que nos pasó en museos, ¿no? El Museo de las Intervenciones que está en Churubusco tiene, si te acordarás, una carga, una energía densa. Y eso, ahí todavía puedes ver los impactos de bala de esa guerra. Y de hecho ahí hay muchísimas historias, muchísimas de ese. Pero bueno, ya lo haremos en el siguiente episodio. Pero es interesante porque este tipo de apariciones relacionadas con militares pues están relacionadas con hechos violentos, ¿no? Guerras, guerrillas. Y desde la visión paranormal, algunos expertos hablan de residuos energéticos, ¿no? Que estas personas, al pasar al otro plano, en estos procesos violentos, no se dan cuenta de que ya no están en este plano. Pasaron a la otra vida y se quedan acá cumpliendo sus labores. Y recordemos que el militar es una persona con una formación de obediencia, de respeto a las autoridades, de rutinas, y por eso probablemente es más común encontrar este tipo de apariciones. Y desde el lado histórico, pues los soldados son símbolos de protección y destrucción también. Y desde esta visión, por eso es fácil encontrarlos en espacios que antiguamente fueron parte de algún campamento militar o de un centro completo, ¿no? Un cuartel o un complejo militar. Y aquí, bueno, podría ser que en su esencia queda anclada al lugar en el que dieron su vida, ¿no? Su vida y todo lo que implica, ¿no? Ser parte de la vida. Por eso entre ellos dicen que, la frase que ellos dicen, en el cumplimiento de su deber. Sí. ¿No?
Sí, y por eso es que hay muchísimas relatos de historias de personas que se han encontrado con militares que ya no existen. ¿Cómo se dan cuenta? La ropa no corresponde, el uniforme es un uniforme que ya no se usa, o no tienen pies. Sí, las extremidades. ¿No? En este caso, si te das cuenta, lo que decía Baruch es que nada más se levantó la manga. Y probablemente había perdido esa extremidad. Y probablemente también la parte de la cara. Tal vez algún impacto, alguna metralla. O quizás se cayó y pasó alguna lesión en su rostro, ¿no? Sí, hay muchas suposiciones que podemos hacer, pero aquí lo importante es la experiencia, ¿no? Que se vivió y que no es el único. A lo largo del mundo hay muchísimas historias en espacios militares que cuentan, o sea, son similares. Sí. Se aparecerán de diferente forma, con ciertas características específicas, pero el acontecimiento es muy parecido. Exacto. Y ahora vamos a ir a nuestro cuarto relato, que se llama Paul, la Llorona y Nietzsche. Y este relato, esto nos lo va a contar, es una historia de una pareja que se encontraba... De Paul, justamente, que ya nos había comentado también en los críptidos cuando vio aquel lobo o zorro con figura combinado con pastor alemán. Sí, y se encontraba con su esposa viendo Netflix cuando escucharon algo. Así es. Y bueno, antes hay que aclarar, no estaban viendo una película de terror, porque eso me dijo, yo sé que tú me vas a decir, es que estabas viendo una película de terror y te reflexionaste. Me dice, no te vayas a burlar de lo que estábamos viendo. Bueno, ¿y qué estaban viendo? Y me dice, una película de Sandra Bullock. Ah, bueno. Entonces... Qué paranormal. Pero dice que sí, ya era tarde. Entonces, como les decía, ellos viven en una colonia que está en una lomita. La colonia más cercana, tienes que bajar esa lomita. Y pues están viendo la película. Y se estaban viendo esta película de Sandra Bullock. Pero no tenía por qué haber en esa escena, porque era una escena de una película donde Sandra Bullock es una modelo que es infiltrada de una fuerza de seguridad. No había un lamento como tal. Y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Ponle pausa. Le pone pausa y a lo lejos se oye un lamento. Y me dice, mira Héctor, cuando dicen que se oye lejos, está cerca. Y dice, no, pues, están las ventanas cerradas, dice o sea, sí, están cerradas. Bueno, están cerradas porque también aparte San Cristóbal es un lugar frío, entonces están acostumbrados a estar y lo siguen oyendo, y entre más lo oyen, se oía más lejos. Pero dice Pablo que lo más curioso es que entre más lejos se oía, al WhatsApp del grupo de la colonia, donde está su esposa, le llegaban mensajes de quién está gritando, quién es la mujer. ¡Qué miedo! Pues llamen a la policía, ya llamé al 911, ¿dónde es? Y pues ahí ya fue cuando dijeron, no, pues esa es la Llorona. Resulta que la policía nunca llegó. Casual. Y así como el llanto apareció, así desapareció. Bueno, de la Llorona ya hablamos. Ya hablamos, está en el capítulo 2. De que esa es una de las leyendas más antiguas, pero lo peculiar es que no solo es de México. Hay lloronas en varias partes, por lo menos de América Latina. Y está documentado, ¿no? Que lo que se menciona de ella, existen por lo menos dos personajes a los que se les atribuye o atañe el acontecimiento de la creación o la formación de ella, ¿no? En el episodio 2 de Sombras y Experiencias Personales platicamos un poco de esto. Desde la visión paranormal, la Llorona se presenta como un ser interdimensional, ¿no? Y es un eco del pasado, sí, que sigue viviendo en bucle, ¿no? Como una banda de Mobius, una y otra vez,
el dolor y el sufrimiento por la pérdida de sus hijos. Desde el punto de vista psicológico, esto nos demuestra un temor, ¿no?, a lo desconocido, a la pérdida, al dolor, al que pues todos huimos, ¿no?, de no padecer o sentir lo que ella sintió en su momento. Y quizás no era en la casa de Paul, porque a lo mejor ellos energéticamente estaban divirtiéndose con la película, pero no sabemos las otras casas. ¿Sí? O simplemente la zona, porque es curioso, Paul nos cuenta de la misma zona, sí, dos fenómenos aparentemente diferentes, pero que tienen en común que no hay una explicación. Sí. Lógica. Sí, recordemos que es una zona fuera de la ciudad, no está dentro de San Cristóbal, sino en una de las orilladas, como Sí. decimos, de esos fraccionamientos que se urbanizan alrededor de las urbes, pero que tenían muchos espacios naturales todavía, y que probablemente por eso que se escuchaba, ¿no?, que se logró escuchar. Y no considero que sea agradable escucharla, mucho menos verla, como lo platicamos en el episodio de las experiencias personales. Me imagino que debe ser una experiencia bastante intensa, porque al final todos hemos escuchado alguna vez la leyenda, hemos escuchado de cómo se ve, qué pasa, ¿no?, cuando se escucha, y la verdad es que todos deseamos no verla. Sí, eso es lógico. Y aquí nada más un paréntesis. Yo me acuerdo cuando vivía yo en Gran de Ayala, creo que te lo conté, que en un callejón hacían una proyección de La Llorona. O sea, era un foco con una proyección en que lo ponían en Día de Muertos y se simulaba la risa, y luego esa casa colindaba con un río. Entonces imagínense cómo era, y inclusive hasta el ayuntamiento le pidió a los vecinos que quitaran eso, ¿no?, por lo que podía provocar. Sí, claro, ¿no? Cerca de un río. Es la receta. Claro, pero bueno, eso sí fue ciertamente comprobado que era una proyección que se hacía a través de un foco con focos LED, ¿no? Entonces, pero era una decoración, ¿no? Pero era una decoración. Para asustar. Sí, sin embargo, pues el efecto era por lo contrario. Sí, y en el imaginario colectivo, pues La Llorona es muy significativa. Y luego, como decimos, caldo de cultivo perfecto, una calle que no tenía alumbrado público, porque recordemos que donde Ayala era un ejido, cerca de un río, con muchos árboles y casas alrededor de todo. Entonces, pues, imagínense. Y bueno, Georgina y la sombra en su cuarto. Este es un relato, es una historia que manda Georgina, quien nos pidió que tuviéramos la amabilidad de ser prudentes con los datos, con quién es ella y por lo que le pasa, por lo que le pasó, sigue pasando. Y en ese sentido, la historia de ella nos las mandó al correo electrónico, y le sucedió en la zona de Tasqueña, en la Ciudad de México. Pero creo que eso, Tania, por favor. Sí, Georgina nos cuenta que ella llega a Ciudad de México a vivir a casa de una tía, que pues ella se va a estudiar para allá, y pues en la casa ella, después de un ratito de tiempo, empezó a notar ciertas cosas extrañas. En la parte de arriba de la casa, el cuarto donde ella estaba, abrías la puerta y de frente había otra puerta de otra recámara. Entre las puertas había un closet y luego la puerta del baño. Entonces a ella dice que siempre ese pasillo, que aunque no es muy grande y está iluminado, le parecía oscuro y tenebroso, siempre le daba mucho miedo y se metía corriendo al baño, si iba al baño o al cuarto, porque ella dormía en el cuarto de atrás. Muchas veces dice que escuchó que rascaban adentro del closet de afuera, que era un guardarropa de ropa de cama general, Sí. Y dentro del closet de la recámara, donde ella dormía. Entonces las primeras veces como que le inquietó, pero como nadie hizo ningún tipo de comentario ni nada, así como casi siempre pasa, pues ella ya no volvió a mencionar, como que ya están todos acostumbrados a la condición. Cuando ella llega, pasa algo muy extraño. Una de las tías, una señora grande, tía de su tía,
de partida política, o sea, no es pariente de Georgina, fallece el día que ella llega. Entonces le toca ir al velorio, le toca hacer cosas el mismo día que ella llega a la casa. Entonces nadie más ocupaba ese espacio de la casa más que ella. Porque pues la tía que vivía en el cuarto de enfrente, que estaba a la puerta de enfrente, ya no había nadie, ya había muerto. Entonces solo estaba ella. Y eventualmente pues el baño se usaba, pero pues su tía usualmente estaba abajo en la sala en la cocina haciendo cosas, su primo nunca estaba, entonces ella era la única ocupante del piso de arriba, por eso escuchaba ruidos y todo, y como suele pasar en algunas familias, cuando tú cuentas cosas como esa, nadie le creía. Claro. Así de, nada, estás nerviosa, no pasa nada, no es cierto, nadie ha escuchado nada, yo llevo muchos años viviendo aquí y no pasa nada. El chiste es que así se la pasó, hasta que un día ella cuenta que entra al cuarto, deja la puerta abierta, se sienta en la cama a leer, cuando ella siente una mirada. Pero sí, una mirada penetrante, fuerte, que le empezó a hacerse sentir incómoda. Entonces ella dijo, bueno, si fuera mi tía ya me hubiera hablado, si fuera mi primo ya me hubiera hablado, levanta la mirada y ve, parado en el marco de la puerta, una sombra de un hombre, por las dimensiones alto, robusto, no con sobrepeso, sino robusto en cuanto a fuerte, recargado cómodamente en el marco de la puerta, o sea, tenía un brazo recargado así como me voy a poner yo, y como si ustedes estuvieran siendo Georgina. Se recargó en el marco de la puerta con la mano así en la cabeza y la otra en la cintura. Cómodamente. Entonces cuando ella lo ve, era una sombra, no tenía rostro, no se le veía la ropa, era una silueta completamente oscura, negra. Entonces ella, obviamente no salió corriendo del cuarto porque estaba en la puerta esta entidad, y lo único que hizo fue acostarse boca abajo y darle la espalda para evitar verla, y se puso a orar, porque no se le ocurrió otra cosa que hacer. Ya cuando tomó valor de ver, ¿no? Porque esperó unos minutos que ya no estuviera la entidad, ella salió y bajó, ¿no? No bajó corriendo, bajó rápidamente y se fue a entrar al comedor. La tía le dijo, ¿estás bien? Y Georgina le dijo, sí. Ya decidió no contar nada, porque cuando ya había contado otras cosas, pues le habían dicho que no era así. Entonces contar esto que era mucho más grave, contar que viste la silueta de una persona, varón, en la puerta de tu cuarto, pues era mucho más increíble. O sea, un ruido tal vez es más creíble, porque puede ser muchas cosas, pero ya una aparición como esa, ya no. Entonces ella no contó nada, pero si desde antes ella tenía precaución y cierto miedito, tenía mucho más miedo y mucha más precaución. Claro, siempre dejaba las luces prendidas, cerraba la puerta, o sea, tenía ciertos tipos de cuidado que no tenía antes de la aparición. Y la verdad es que sí le impresionó mucho, al punto de que pues ella estuvo muy inquieta mucho tiempo, porque lo que no quería era volver a ver esa sombra. Claro. Qué humor tan negro de la sombra, de ponerse en las posiciones. Sí, la verdad. Muchas veces ese tipo de fenómenos, algunos dicen que se relaciona con la parálisis del sueño, pero no pasó a ese punto, porque eso ya no llegó a esa, ni esta cosa llegó y se subió, como decimos coloquialmente, a Georgina. Pero sí, también se relaciona con los famosos hombres sombra, ¿no? Que no sabes el género, nosotros le atribuimos la figura humana por la oscuridad, los problemas de la vista, porque luego que nos usamos lentes, por ejemplo, a veces en la noche no distinguimos, o a veces suele ser una persona, pero como la ves en la oscuridad y tiene el cabello largo, pues es ¿no? Este registro de hombre sombra no es algo tan descabellado. De hecho, estaba revisando en un foro de Reddit. Digo, yo sé que no es muy confiable, pero me llamó la atención un dato de un foro donde decía que, por ejemplo, en los Estados Unidos, de cada 10 personas que hay en una cuadra de una calle, un fraccionamiento, una colonia, de 10 personas,
9 han tenido experiencia con hombres sombra. Wow. Solamente en los Estados Unidos. Aquí obviamente en México quizás va a pasar como el caso de Cristina de ay, tú, o clásicas respuestas que son invalidadoras, ¿no? De lo Sí. que a veces pasa o nos pasa. Y pues obviamente también hay registros en la Edad Media, en culturas antiguas también de esto. Algunos le llaman también que no son hombres sombra como tal, sino son ciertos heraldos, ciertos guardianes o ciertos entes que están, pues ahí se quedaron. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero ahí se quedaron. A veces alguna situación de violencia, alguna cuestión, ¿no? ¿Será acaso seres interdimensionales? ¿Serán acaso proyecciones de nuestra mente? ¿O siempre están ahí observando? Sí, ahorita que mencionas lo de los shadow people o gente sombra, Heidi Hollis popularizó este término en el 2000, porque hay muchos testimonios de este acontecimiento de personas que son perseguidas por sombras y algunas veces las son perseguidas toda su vida, en la que hay interacción, o sea, la sombra no solo está en la penumbra observando, sino que llegan a tener interacción física con la persona a la que están apegada, no sé si sea el término correcto decir apegado, pero con quien sienten esta afinidad y es con quien están, ¿no? Tal vez la energía, se alimentan de la energía, o sencillamente dijeron, mira, me gusta, me cae bien, y se te pegan, pueden pasar muchas cosas, pero que cuenta que durante toda su vida, muchas personas viven con esta shadow sombra persiguiendo. Y 9 de cada 10 es un número demasiado alto. Sí. O sea, el 90%. Prácticamente todos han tenido una experiencia con eso, ¿no? Sí. Digo, Entonces, sí. si nos platican en los comentarios, sí, si también sí. ellos han tenido, pues o han también. visto una en algún De hecho, momento. hay un comentario, no te he platicado, en uno de los shorts que tenemos en YouTube, de los primeros, donde un usuario puso eso. Desde que tiene uso de razón, hay un sombra también. Sí, y bueno, ya hablaremos en algún momento Sí. de este tema, porque suele pasar que las normalizamos en nuestra vida, pero desde la visión paranormal no deberían estar apegadas Claro. a ningún ser vivo. Exactamente. Menos si tú ya lo viste, lo identificas, lo conoces, incluso hasta aprendes cosas de él como que le gusta, cuándo va a estar más apegado contigo y ese tipo de cosas que no deberían suceder, porque este tipo de acontecimientos de las shadow people no se sabe muy bien el origen de la sombra. Así es. Eso es lo que preocupa de este acontecimiento. ¿De dónde viene esta sombra que se apega? Una y dos, ¿por qué razón está con la persona? Ese es el otro punto importante. ¿Qué busca en esa persona? Entonces ya vamos a... Esto de los shadow people ya platicaremos experiencias personales. Ya lo haremos en algún momento como tema. Pero sí, a mí este tema me llama mucho la atención y ya más adelante sabrán por qué. Y es muy interesante hablar de ellos porque sí, o sea, 9 de cada 10 es demasiado alto. Y de hecho eso viene en el siguiente tema, el siguiente relato de Estefanía y la sombra de su amigo. Sí. Estefanía, ella también nos ha escrito y nos ha seguido, Sí. y es una fiel seguidora y nos comparte muchísimas cosas. Y nos envió esta anécdota de un amigo de ella, sucedió aquí en Tuxtla Gutiérrez, en el lado oriente, por un conocido hospital público, muy transitado, muy conocido, con muchos elementos que probablemente son del calor ejecutivo para esta experiencia. No vamos a decir el nombre del hospital por la zona, porque también no se trata de que pues luego no quieras ir por ahí o digas, no, yo por ahí paso todos los días, no. Pero sí me llamó la atención, sobre todo porque hemos platicado Daniela y yo, que esa zona en especial tiene una vibra pesada. Es una vibra, no sé, sí, pesada. Inclusive cuando yo he ido por allá, hasta me da inseguridad. Sí, es como tener una cobija mojada encima de tu cuerpo, que te cuesta respirar y que te oprime. No tanto, sino más bien, a mí sí me ha pasado. A mí me pasa como que si alguien viniera atrás de mí. No, a mí sí me opresiones. Entonces, bueno, Estefanía me dice que le pasó a este amigo de
ella y su esposo, pues me dice que es un amigo que les ayuda a veces cuando ellos salen de viaje y cuida a sus perros, los perros de su esposo. Generalmente, pues, es un muchacho de su edad, o sea, no tiene una característica en especial. Me dice, quizás vas a pensar que a lo mejor es una persona adicta, o no, le digo, no lo pensé. Y otra les voy a decir, me van a entender por qué, les voy a decir por qué y me lo van a entender. Les dice que ellos, su esposo, regresan, no tan tarde, pero el amigo se queda y lo invitan a cenar y se hace la plática. Y le dicen, ¿por qué no te quedas a dormir? Y su amiga, el amigo de Estefanía, dice, no, es que mi mamá ya quiere que yo me vaya, ya van varios que estoy fuera de casa. Bueno, te pedimos un taxi o... ¿Un servicio por aplicación? ¿Sí? No, dice, me voy caminando porque quiero caminar. ¿Seguro? Sí. Pero te vas con mucho cuidado, por favor avisa. Sí, dice, es más, dice este amigo, mira, ¿sabes qué? Le voy a mandar, su esposo, le voy a mandar mi ubicación en tiempo real para que lo vean bien. Bueno, está bien, te vas con cuidado. Entonces sale, empieza a caminar, sale de la avenida central, dobla hacia la izquierda, esta calle, hacia ese hospital. Y dice que, si te das cuenta y se acuerdan, ahí hay muchos postes de luz, precisamente por todas las demandas de energía que por ahí existen. Dice Estefanía que cuando les cuenta a su amigo esta historia, él se acuerda que pasando un Oxxo y que luego hay una parada de transporte público, sí, hasta ahí él se acuerda que había gente. Yo conozco la zona, tú también, y te recordarás que por ahí siempre hay una señora que vende tamales y vende hasta muy tarde, sí, ¿no? Entonces yo le dije, ¿y no estaba la señora que vende tamales? Y me dice, no había nadie. Hay dos farmacias por ahí, una iglesia, al lado de la iglesia venden cena, y dice, estaba silencio. Me acordé de la anécdota del maniquí ahorita con ese silencio. Ya se los platicaré. Y resulta que va caminando y les digo, hay muchos postes. Te acordarás que después de esa cuadra de las farmacias está la iglesia, la senaduría, hay creo que un negocio de fotografía, sí, luego donde había un restaurante de comida china y otro como clínica por ahí. Sí. Y ahí hay muchos postes. Entonces dice que él va caminando. Mucho movimiento de gente. Y mucho movimiento de gente, porque obviamente hay un hospital, hay movimiento de gente. Dice que pues no había gente, y la gente que estaba en el hospital, porque aparte la gente agarra el camellón del medio para estar, no los dejan entrar, todos estaban como dormidos. Y hemos pasado y de repente parece fiesta porque están platicando. Y ya tarde. Eran como, y esto comenta Estefanía que era como 11 de la noche. No era tan tarde. O sea, no había. La gente estaba como dormido y no había más movimiento. Dormida, y no había movimiento. Y va acercándose, conforme va acercando a los postes, ve que hay una figura de hombre. Él dice de hombre por la forma en... Ellos practican taekwondo, entonces saben las estructuras. Entonces dice, conocemos cómo son las estructuras de los hombres. Los hombros de los hombres, la parte del tronco, la parte de las extremidades. Era una figura de un hombre. Conforme se va acercando, ¿a quién crees que vio? No sé. A él mismo. Con otra ropa. Qué intenso. Y conforme se iba acercando y se iba identificando más, dice que se iba haciendo más grande, como el tamaño del poste, hasta que cuando ya se acercó y se quedó, hizo como, no sé, como si fuera
Como humo. Como humo. Usualmente sí desaparece como un humo. Y se desapareció. Entonces dice que él, de todo eso, se iba a tropezar, porque aparte también hay cosas que quitan y no le quitan las estructuras en la banqueta. Entonces se iba a tropezar y donde se tropieza y él hace este movimiento, ¿qué crees que pasó? ¿Desapareció? No, ya había desaparecido. No sé. Vuelve el movimiento de la gente. Qué miedo. Y era en la entrada del hospital. Sí, es que hay mucha energía. Entonces dice que él se quedó ahí. Varias personas se acercaron porque le preguntaron que sí que tenía porque lo vieron pálido. Y él dijo que nada más se le había bajado la presión. Cualquiera. Pues obviamente, ¿no? Impresión de eso. Y pues ya de ahí les habló y todo, les platicó lo que pasó. Wow. Fueron por él y lo llevaron a su casa, obviamente. Claro. Sí, esto nos lleva a pensar en el doppelganger. Solamente la vinculación o la relación con un doppelganger no suele ser tan... O sea, es extraño porque es tu doble, pero no tan extraña como esta, porque sí. Es como muy paranormal, ¿no? Está extremadamente paranormal la experiencia con esta sombra primero, porque primero lo ve como una shadow people y luego el mismo, es el mismo con otra ropa y se hace grandote. Entonces puede ser un eco hacia atrás o un eco del futuro. Porque también cuando hablamos de doppelganger se habla de desdoblamientos en el tiempo, donde te encuentras contigo mismo, que es como un doble tuyo, pero que en realidad no es tu doble, eres tú en otra línea de tiempo, o más bien traslapadas las líneas de tiempo. Y que habría que ver, por ejemplo, también, porque yo le decía, oye, Estefanía, ¿y esto fue en qué época? Porque pues yo decía, bueno, pues no hay gente, a lo mejor fue en la época de pandemia. Y me dice, no, fue el año pasado, o sea, el 2024. Apenas. Y dice, le digo, bueno, pero de verdad, no, me dice, de verdad. Nosotros le insistimos, le dijimos, ¿a lo mejor estás cansado? Dice, no, dormí súper bien en tu casa, no pasó nada. Y me imagino que está bien su amigo. Sí. Porque usualmente se cree que cuando te encuentras con tu doppelganger es un presagio de cosas. Sí, pero no. No necesariamente la tuya, claro. Obviamente, pero sí presagia cosas. Sí, pero la zona hospital, obviamente. Sí, claro, a lo mejor no era para él, pero él fue el que pasó. Sí. A lo mejor el doppelganger era para alguien más y le quería comunicar algo a alguien más. Está impresionante. Sí, Yo no sé qué cuando nos los mandó, porque lo mandó en audio, lo escuché varias veces. Porque voy a confesar que fui un poco escéptico. Decir, a ver, otra vez, lo voy a escuchar bien a ver si se escucha bien. 2, por los detalles. ¿No? No hubo ruido. Conocemos la zona, sabemos que ahí siempre hay movimiento, por más que sea. Sí. La gente que está fuera del hospital, sí hay gente que está durmiendo, dormitando, pero hay gente que está platicando y a veces hasta parece un campamento de fiesta, no porque haya música, sino por las pláticas. Hay mucha gente platicando. Sí, y es una zona que está muy alumbrada, porque obviamente es un hospital y hay una clínica también ahí de consultas externas. Hay mucha demanda de energía, entonces es lógico que hay varias tiendas de estas de 24 horas que obviamente también siempre hay un parque que ahora ya está iluminado, entonces sí, no, es aterrador. No puedo decirlo de otra manera, eso sí fue aterrador. Sí. Y bueno, también tienes otro relato. De Estefanía. También, a Estefanía le han pasado muchas cosas, la gente cercana a ella. Sí. También ya tendremos que platicar personalmente. Yo creo que hay que invitarlo a por un episodio especial. No estaría mal. Cuéntanos. Bueno, este relato le denominamos La tía en la otra ciudad. Esto no, obviamente no le pasó tanto a Estefanía, porque me lo platicó y me dijo que primero no lo creía porque pensó que se lo estaban inventando, pero lo creyó cuando la descripción coincidió con lo que ella estaba viendo. En otro lado, donde ella sí estaba. Y ahorita van a saber por qué. Resulta que ella estaba en Comitán
a su familia. Su esposo se quedó. Entonces, pues su esposo salió y iba a comprar a la tienda esta que está por ahí. Y dice, pues él salió, pero que le llamó la atención algo a él. Y que no era tarde, eran como a las 7 de la noche. Pero, y que esto pasó también el año pasado, y te has de recordar que en la época de calor, Tuxtla se veía como esas ciudades que ven que nos ponen en las películas de Estados Unidos, como si fueran desierto o como anaranjadas. Sí. Entonces dice Estefanía que su esposo recordó mucho eso, que había esa sensación, ese color del cielo anaranjado, que se sentía inclusive hasta como extraño con eso. Y que algo que llamó la atención es que cuando él caminaba, sentía como que había alguien caminando atrás de él. Y dice Estefanía, pues, tú sabes, nosotros practicamos cuando. Entonces, ya su esposo había puesto su mano en una posición para cualquier cosa, ¡faz!, ¿no? Pero no pasó nada. En una de esas que se paró para cruzar la avenida central, tocó un semáforo, no había nadie atrás. No, bueno, mejor es nada más esto con esa sorprendida. Llega, cruza la calle, pasa, hay una farmacia ahí, y después de la farmacia hay una calle y la tienda está. Cuando está esperando cruzar la calle que desemboca en la otra para ya cruzar a la tienda de conveniencia, se paró un carro en la parte de la bocacalle donde está esperando, bajan del piso del carro y era su tía. Y le dice, ¿cómo estás? ¿Me saludas a Estefanía? Y la vio que su tía tenía el cabello rojo, pintado, maquillada, con una blusa de flores entre naranja y amarilla y como roja. Ah, bien, tía, sí, yo le digo, dan el verde para que el carro avance, y avanza y pasa el carro, pasa, compra sus cosas, sale, regresa a su casa, sin ningún detalle. Cuando ya está en su casa, ya instalado, ya guardó lo que compró, le marca y le dice, le marca a su esposo, a Estefanía, y le dice, oye, ¿quién crees que me encontré? ¿A quién? A tu tía. ¿Qué tía? Pues tu tía, la tía C, vamos a decir. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿En Tuxtla? ¿Sí? ¿Y cómo la encontraste? Pues así, con la hora que ¿te acuerdas que vimos que subió una foto y que tiene su pelo rojo, iba pintada con o sea, su color rojo que se pone en su labial, y esa blusa que le gusta mucho de hojas morada, amarilla y roja. Ah, bueno, dice Estefanía. ¿Está bien? ¿Estás bien tú? Sí, dice su esposa. Ah, bueno, sale. Hablamos al rato. Vuelve Estefanía y que me dice, yo estaba frente a mi tía y mi tía estaba con el cabello rojo, labial rojo y la blusa con hojas anaranjadas, amarillas y rojas. Esas cosas extrañas que pasan en esa zona de la ciudad. Pues alguien me dijo por ahí que esa tía se proyectaba. Puede ser. Puede ser. Pero quién sabe. Desdoblamiento. Pero la vio en coche, cuando es desdoblamiento tú no vas en movimiento en un vehículo. Uh-huh. Te ven en algún punto, pero no hay interactividad porque no estás físicamente aquí. Eso es lo extraño. Uh-huh. Y lo más extraño es que la otra persona está a muchos kilómetros de distancia. A 3 horas de distancia, vamos a decir, vestida para no hablar. Exactamente igual. Uh-huh. No sé qué pensar de eso. Creo que aquí sí quedaría. ¿Lo vio o lo vieron a él? No, te vieron a ti. Sí, o lo vieron a él. Y bueno, ya vamos por la última historia, y esa también le agradezco mucho a Andy Torres. Esta historia nos las manda desde San Luis Potosí. A Andy la conozco de manera virtual porque fue mi estudiante en una universidad donde yo trabajaba en la época de pandemia.
Y le gusta también mucho esos temas, así que desde que le platiqué, me dijo que nos iba a seguir, espero que lo estés viendo, damos saludos. Y me contó esta historia en un salón de fiestas. Y por eso le pusimos Andy y el espejo del salón de fiestas. No le pasó a Andy, pero es una historia que le pasó a una amiga de ella. Resulta que en una ciudad, no vamos a decir la ciudad, allí en San Luis Potosí, era un salón de fiestas infantiles. Ella era pues una niña y pues había fiestas infantiles y pues como era el único salón de fiestas del lugar, todo el mundo iba a ese salón de fiestas, ¿no? De ahí por cuestiones pues no sé, crisis económicas, no lo sé, cierran el salón de fiestas, o sea, lo cierran. Les estoy hablando que esto que Andy cuenta era como en los 90 cuando era niña. Lo cierran y para los años 2000 vuelven a abrir el salón, pero ya no como salón de fiestas infantiles, sino como ya salón de fiestas general. ¿Qué particularidad tenía este salón? Que estaba el salón de fiestas en un terreno muy grande. En medio del terreno estaba el salón propiamente dicho, alrededor el estacionamiento, y en la parte de atrás del terreno, afuera del salón, estaban los sanitarios. Entonces, así como que, bueno, así estaba el diseño. Cuando ella, pues obviamente, ya ahí llegaba las fiestas y todo, me lo imaginé como un salón al que fuimos alguna vez en una parte del centro del país. Entonces, resulta que en el inter de que está cerrado entre los 90 y los 2000, se empezó a crear un rumor en ese lugar que decían que habían cerrado el salón de fiestas como salón de fiestas infantil por una situación rara. No me dijo cuál, la verdad no encontré nada porque traté de buscar en noticias y desgraciadamente son noticias relacionadas con todo lo que está pasando de violencia, entonces no era de eso. Cuando reabren ese salón, pues también se empieza a correr el rumor de que quien vaya al sanitario no vaya solo, ni hombre ni mujer. Porque decían que si tú te veías al espejo y tú mencionabas unas palabras que no voy a repetir, te pasaba algo. Ya sea porque estabas enojado, ya sea porque estabas nervioso, ya sea porque estabas triste, perdón, o alguna situación en especial, una emoción en especial te hacía decir esas palabras. Cabe mencionar que esta historia Andy nos la mandó porque vio nuestro primer episodio piloto y dijo, se los voy a mandar por el espejo. Por el espejo. Entonces dice que de repente una amiga de su mamá pues le invitaron a una fiesta y fue. Era su boda. Y entre muchas cosas, ella pasó por una situación incómoda durante la boda y bueno, que la avergonzó mucho. Y entre que para acá, que para allá, ella dijo, la novia, la amiga de su mamá dice, no, a ver, un momento. Y se les escapó a todo mundo y se fue al baño. E iba pensando estas palabras. Cuando llega al baño, se empieza a echar agua en la cara y empieza a llorar y empieza a repetir esas palabras. Hasta que rompe en llanto y dice Andy que le contó esta amiga de su mamá que cuando alza la mirada al espejo, lo que se vio no era él. Era algo con un vestido de novia que no era ella. Algo con el vestido de novia de ella. Pero no era. Y era el reflejo de ella que no era la novia. Sí. Y que entonces, obviamente, ¿qué pasó? Dijo, no, a ver. Se empezó a limpiar y seguía viendo eso.
hasta que ya esta persona dice, ya, por el amor de Dios, ya. Se volvió a lavar la cara y cuando vio, ya era la novia. Qué terrorífico. Híjole, pues siempre con los espejos hay historias que son muy peculiares y también aterradoras, porque la suplantación de tu reflejo en el espejo no es físicamente posible, ¿no? Científicamente no se puede reemplazar un reflejo, porque eso es un reflejo de quien está parado frente, ¿no? Sin embargo, los espejos tienen una carga energética, ¿no? Desde el Feng Shui que dice, ¿no? Que lo utilices para que ponerlos en tus puertas, para que la energía y todo esto, hasta las profecías aztecas, ¿no? De aquella bruja, los presagios. sí, ¿no? Las presagios de aquel animal con la cabeza de espejo, son situaciones que ponen, ¿no? Como en tela de juicio qué pasa con los espejos, ¿no? Por ejemplo, lo que platicamos en el episodio piloto, el espejo de la plantación de Myrtles, donde el espejo fue testigo, ¿no? De estos acontecimientos, y parece que algo quedó resguardado o impreso dentro del espejo que se evidencia, ¿no? De diferentes maneras. Entonces los espejos pareciera que almacenan, ¿no? Que son un canal de almacenaje residual en el que pues hay muchas cosas más allá de lo que tú solo ves como tu reflejo. Aquí creo que cada historia que nos contaron abre una puerta a lo desconocido, a lo que no podemos explicar, a lo que realmente nos representa como esa parte que siempre estamos buscando y algunos niegan. Sí. Aquí la pregunta es, ¿son manifestaciones reales o construcciones de nuestra psique? ¿El otro lado del espejo es solo un reflejo? ¿O es una ventana a otra dimensión? Pues hay muchas teorías sobre eso, pero bueno, nosotros no tenemos todas las respuestas, pero seguiremos aquí compartiendo, comentando, haciéndoles llegar estos relatos que pues más de uno podrían quitarnos eso. ¿Lo viste? Te veo a ti. Si les gustó el episodio, por favor, no olviden suscribirse, comentar, activen la campanita en YouTube, dejarnos su like. De verdad queremos leer sus relatos, queremos escucharlos. Pueden mandarlo a nuestro correo electrónico espejooculto.hd, todo en minúscula, @gmail.com, en nuestro Instagram, @DaniRoman, @ElHectorCameras, y pues recordar que este proyecto crece gracias a ustedes. Y bueno, nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio, si es que el espejo